Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La relación entre Gökberk YLDRM y Zembearda, que hasta hace poco se mostraba como un lazo sólido entre dos figuras en ascenso dentro del mundo del entretenimiento turco, ha pasado de ser un relato de sueños compartidos a una crónica de desconfianza y heridas abiertas. Lo que se vendía como una historia destinada a correr por alfombras rojas y proyectos comunes terminó, según las voces que han emergido en las últimas semanas, en una ruptura cuyo detonante fue una revelación íntima y devastadora, los resultados de una prueba genética que uno de los protagonistas pidió mantener en absoluto secreto. Las versiones que circulan entre allegados y fuentes cercanas relatan con minucia el instante mismo en que todo cambió. Relatos coincidentes describen a Gökberk recibiendo un sobre cerrado, en una entrega discreta, acompañado únicamente por una persona de su confianza. La apertura del sobre no fue un gesto más, fue el punto de inflexión que transformó rostros, silencios y planes. Quienes presenciaron ese momento aseguran que, al leer el informe, el semblante del actor pasó por una sucesión de emociones, sorpresa, ira contenida, incredulidad, y un dolor silencioso, hasta quedar, por algunos minutos, inmóvil y ausente. Esa reacción inicial se tradujo en un retiro inmediato, llamadas sin respuesta, compromisos profesionales pospuestos y un mutismo que alimentó la maquinaria de la especulación mediática. La prensa del espectáculo, siempre atenta a cada movimiento, comenzó a hilvanar teorías y a convertir la ausencia de declaraciones en el combustible ideal para titulares y debates. Pero detrás de los flashes y las columnas sensacionalistas había una conversación que, según testigos, terminó de romper lo que quedaba por romper entre ellos. Cuando Gökberk decidió encarar la situación y buscó a Zembe para un diálogo cara a cara, el encuentro se desarrolló con la crudeza de una escena filmada en silencio, reproches que no encontraban respuesta inmediata, lágrimas que se mezclaban con intentos de explicación, y pausas que pesaban tanto como las palabras. La actriz, según describen quienes estuvieron cerca, trató de explicar la naturaleza de su vínculo y la autenticidad de lo vivido, argumentando que el afecto y los proyectos compartidos no podían desvanecerse por un documento. Sin embargo, la lectura ajena del informe había cambiado el mapa emocional de Gökberk. No es solo lo que siento, sino lo que necesito para poder seguir adelante, fue la frase, reproducida por varios presentes, que condensó la decisión que se avecinaba. La ruptura no tuvo el espectáculo de un escándalo público, fue, más bien, una despedida dolorosa, envuelta en discreción y tristeza. Ambos reconocieron, en gestos y miradas, que quedaba afecto, pero que la convivencia, o la posibilidad de proyectarse juntos, se había vuelto insostenible. Amigos en común afirmaron que el actor se marchó con el corazón hecho trizas, convencido, según sus propias confesiones a la intimidad, de que aquella separación era la única salida honesta ante una desazón que no podía soslayar. La reacción de Zembe fue la de quien, de repente, ve como un futuro imaginado se desmorona. Personas de su entorno cuentan que la actriz se hundió en un estado de abatimiento al cerrar la puerta tras la salida de su pareja, que lloró, que buscó explicaciones, y que se encontró de pronto a merced del escrutinio público. En redes sociales, la respuesta de los fans fue inmediata y dispar. Por un lado, hubo quienes defendieron la postura de Gökberk, presentándola como una búsqueda legítima de verdad y coherencia personal. Por otro, una multitud de seguidores se volcó en apoyo de Zembe, reclamando respeto por su intimidad y recordando que las pruebas no explican lo que solo dos personas han vivido. Medios y programas de entretenimiento no tardaron en erigir la historia como uno de los episodios más comentados de la temporada. Panelistas y columnistas hablaron de un terremoto sentimental en la escena artística turca y se multiplicaron las hipótesis, que si la prueba fue solicitada por presión externa, que si el simple saber habría sido ya una condena,
Que si la pareja podría recomponerse. Hasta el momento, ninguna de esas suposiciones ha sido confirmada de manera inequívoca. Lo que existe, en cambio, es el efecto inmediato sobre la vida profesional y emocional de ambos. En medio de ese escenario, las voces del círculo íntimo comenzaron a asomar matices de dolor y comprensión. Enes Ozdemir, persona próxima a ambos y presente en momentos clave de su relación, fue de los primeros en pronunciarse. Su comentario, cargado de pena, apeló a la empatía y a la consideración de que, pese a la curiosidad pública, algunas heridas se curan mejor en privado. Otros allegados, aunque divididos, coincidieron en algo. Nadie quería juzgar sin conocer la totalidad de los hechos, pero muchos reconocían la crudeza de una decisión que parece haber brotado de un quiebre interno irreversible. Ante este panorama, la pregunta que queda flotando como una nube espesa es si habrá lugar para la reparación. ¿Puede el conocimiento, científico, objetivo, de un resultado modificar de tal manera el tejido afectivo que la reconciliación se torne imposible? ¿O existirá un tiempo capaz de ablandar las certezas y de permitir que el perdón reabra lo que la duda cerró? Por ahora, el silencio público de ambos funciona como un testimonio más. La reticencia a exponer más detalles parece obedecer, en parte, al deseo de proteger lo que aún no se ha dicho y de evitar que el ruido mediático convierta un asunto íntimo en un espectáculo inhóspito. El impacto profesional también es un capítulo a observar. En la medida en que ambos respiren la presión del público y la industria, será la gestión de sus equipos la que determine si proyectos previstos se reconfiguran, posponen o se cancelan. Para Goldberg, la decisión de priorizar su necesidad emocional sobre una vida en pareja abre interrogantes sobre su imagen pública. Para Zembe, la recuperación de su espacio personal y la reconstrucción de su narrativa frente a los seguidores serán tareas que exigirán tiempo y una estrategia cuidada. A la audiencia que nos sigue desde España y el mundo hispanohablante, ¿qué opinan ustedes sobre este desenlace? ¿Creen que la verdad, incluso cuando duele, siempre debe salir a la luz? ¿O estiman que hay fronteras entre lo que corresponde al afecto privado y lo que el público reclama? Queremos leer cada una de sus reflexiones en los comentarios. Dinos también, ¿qué figuras del espectáculo turco desearías que cubriéramos en próximas entregas? ¿Prefieres reportajes profundos sobre la vida privada de las estrellas o análisis centrados en su obra y proyectos? No olvides apoyar nuestro trabajo en MR Magazine. Suscríbete y activa la campana para no perderte los reportajes exclusivos. Si quieres apoyarnos aún más, pulsa el botón Unirse en el canal. Con ese gesto nos ayudas a mantener la independencia y a seguir investigando y contando historias como esta. Dale like si te pareció relevante este relato, comparte tu opinión abajo y, si te interesa que desarrollemos una línea más analítica sobre el uso de pruebas genéticas y relaciones, coméntalo, prepararemos una pieza especial. Mientras las piezas de esta historia siguen moviéndose en un tablero emocional e incierto, tanto Goldberg como Zembe habitan hoy un paisaje de dolor y reflexión. El sobre con la prueba de ADN no solo cerró una etapa, abrió también una discusión pública sobre los límites de la intimidad, la verdad y la posibilidad de perdón. El tiempo dirá si este capítulo se volverá un punto final o un interludio hacia la curación. Por ahora, la lección parece ser la fragilidad de los afectos cuando la sospecha se transforma en certeza escrita, una certeza que, como ha demostrado este caso, puede redefinir destinos y convertir a dos personas que soñaban juntas en protagonistas de una polémica que nadie buscó, pero que todos observan. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.